Hoy es un día que nos permite ubicarnos en una época, en un tiempo profético, queriendo entender y conocer muchas cosas de su palabra. Nos está dando mucha instrucción y es necesario que usted y yo cojamos toda esa instrucción y la convirtamos en estilos de vida, porque de nada nos sirve coger toda esa instrucción y que se vuelva conocimiento y que nos volvamos catedráticos en Torah y en raíces, pero nuestras vidas no demuestren nada, no demuestren un cambio. Y todas estas cosas que Yahweh nos está enseñando las podemos entender, pero solamente hay una manera de entenderlas, y es cuando usted y yo sabemos de dónde venimos, conocemos nuestro origen, nuestras raíces, para saber en dónde estamos y para dónde qué, y para dónde vamos. Para una persona que no se identifique como hijo de Yahweh, casa de Israel, le queda muy difícil entender el tema de Shabbat, el tema de Rosh Yodesh, o sea, cabeza de mes. Le queda muy difícil entender fiestas de Yahweh. Una persona que no se identifique como casa de Israel, como un redimido de Yeshua, es muy difícil entenderlo. Pero cuando usted y yo reconocemos que usted y yo venimos de la casa de Israel, no de la nación de Israel, porque recuerde que judíos es a Judá, como colombianos a Colombia. Hay un pueblo, hay un hermano mayor de la casa de Israel que se llama Judá y que están allá, ubicados territorialmente como judíos, como una nación. Pero también hay un pueblo esparcido por las naciones llamado pueblo de Efraín, casa de Efraín. Y ambos conforman la casa. Agradecido. Ambos conforman la casa de Israel. Y Yeshua fue muy claro cuando dijo: yo no he venido sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, si de repente alguien no se identifica como casa de Israel, está diciendo: Yeshua, no tengo nada que ver contigo, ni me busques porque no me dejo encontrar. Pero si nos reconocemos como casa de Israel, tenemos que ver con Yeshua y con todo su plan profético y su plan de salvación y de redención, del cual usted y yo ya estamos siendo parte. Entonces, si usted y yo ya nos identificamos como casa de Israel, pues vamos a poder entender entonces el tema de los Shabbat. Yahweh me estaba hablando muy fuerte esta semana, en medio de todo y mi vida, lo que es, cada uno vive una vida, cada uno tiene situaciones de mucha importancia, no importa cuál sea la situación. Vivimos situaciones que requieren atención de nuestra parte, fallamos, tal vez unos pecamos más que otros, de unas formas o de otras, pero todos estamos en un sistema, en una vida que tiene que estar siempre siendo rendida a los pies del Señor, a los pies del Padre Celestial. Y en medio de eso, y anoche cuando conversábamos con los hermanos de la exaltación, a mí se me quedaban dos frases muy marcadas, y una de ellas era que estamos viviendo una vida al revés. Vivimos una vida al revés, porque hay cantidad de pasajes en la Torá que nos hablan de la importancia de buscar primeramente ¿qué? El reino de Yahweh y su justicia. El reino de Yahweh y su justicia. Y lo demás, dígalo usted. Dígaselo al que está a su lado. Mire, busque primero. Dígaselo. Busque primero el reino y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Viene por añadidura. Y la otra frase que se me quedaba muy marcada en el corazón era que todo, absolutamente todo, tiene un comienzo. Todo. Y recordábamos los tiempos de nuestra adolescencia, hace unos poquitos años, y recordábamos cómo, por tal vez en primera instancia, nuestra intención era ver a la muchacha, a la hija del pastor, estábamos, como se dice, cotizando.
Y nuestras citas de cotizar era que llegábamos a la casa de ellas y nos clavaban 2 y 3 horas a orar en una pieza oscura. ¡Qué bendición! Y recordábamos eso con mucha alegría porque había un fervor, había una pasión, y ya luego ya ni nos interesaban las muchachas. Ya íbamos, era porque queríamos orar. Diga, sí, ¿cómo no? Pero sí se cogió un amor y un placer por eso. Y se disfrutaba, porque al principio uno se dormía. Ya luego no. Ya luego uno era los que salía sudando de esa habitación. Después de clamar y suplicar, no faltaba el que quedaba dormido de cabeza en la canasta de la ropa sucia. Pero salíamos encendidos, motivados. Y Yahweh tuvo bondad y guardó nuestra adolescencia y nuestra juventud en ese tiempo. Quedamos unos pocos que Yahweh nos ha permitido perseverar. Pero era un tiempo tremendo. Y entonces hablábamos de cómo justo en ese tiempo era cuando llenábamos ese local de aquí atrás. Y era impresionante. ¿Cuántas personas eran más o menos? Una cifra, Mari. 600, 700 personas en ese local de aquí atrás. Y era un avivamiento. En estos días rodó por ahí un video en el WhatsApp de esos tiempos, de esos comienzos. Yo me acuerdo que yo tenía 14, 15 años. Y ver la gente cómo adoraba y cómo exaltaba de una forma tan libre, de una forma tan voluntaria. Cómo la gente servía de una forma tan voluntaria. Cómo la gente clamaba, intercedía de una forma tan voluntaria. Y era porque todo tiene un comienzo. Y eso comenzaba allá en ese cuarto, a oscuras, 2 y 3 horas de clamor y de ruego y de súplica. Y así es que comienza el avivamiento. Así es que comienza. Y todo, absolutamente todo tiene un comienzo. Como por ejemplo venir nosotros hoy y usted decirle a su hermano Shabbat Shalom. Y tal vez hay muchos todavía, tal vez no, hay muchos todavía que no han podido comprender eso. ¿Qué es Shabbat? ¿Cómo así que Shabbat Shalom? ¿Y por qué hoy? ¿Y qué es eso de comienzo de mes? Si estamos a 9 de junio. Pero resulta que es que todo tiene un comienzo. Y el hombre es el que ha transformado y el que ha trastocado todo. Yo quiero invitarles ahí en su Biblia, en su Torah, al libro de Judas. Es uno de los últimos libros, el libro de Judas. Está antes de Revelación, de Jasón o de Apocalipsis. Si ya llegó, diga aleluya. Aleluya. El siervo Judas, o su nombre original en hebreo, Yahudá, en el capítulo 1 de su libro, en el verso 14, dice lo siguiente: además, declara Yahudá o Judas, Hanoch, o como lo conocemos, Enoch, en la 7ª generación desde Adán, también profetizó diciendo: miren, Yahweh vino con sus millares de seres Kadoshim. Puede sentarse. Judas está citando algo que dijo Enoch, que dijo Hanoch. Ahora yo pregunto algo: ¿por qué un siervo en su tiempo, un profeta de Yahweh, iba a citar algo de Enoch? O más bien, ¿cómo sabía que Enoch dijo eso? Podríamos decirlo como lo decimos aquí a veces: diga, porque escrito está. Porque escrito está. Tal vez Judas pudo haber dicho: porque escrito está. Enoch declaró en su 7ª generación desde Adán también, y dijo: miren, Yahweh vino con sus millares de seres Kadoshim. Cuando yo encuentro un pasaje como este, yo digo: bueno, ¿y Enoch qué o qué? ¿Quién era Enoch? ¿Usted recuerda algo acerca de Enoch? Sí, señor. Vamos a Génesis capítulo 5. De pasta a pasta.
¿Quién es Enoc? ¿Qué pasó con Enoc? Porque se escucha mucho sonar Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Pero ¿quién es Enoc? En el libro de Génesis, Bereshit, Génesis 5, y empieza diciendo lo siguiente, mire, este es el recuento de los descendientes de Adán. El día en que Elohim creó a Adán, lo hizo parecido a Elohim mismo y lo creó masculino y femenino. Los bendijo y los llamó Adán el día que los creó. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró a su hijo, parecido a su figura, y lo llamó Chet. Diga, Chet. A los días de Adán, después de engendrar a Chet, fueron 800 años y engendró hijos e hijas. Todos los días que vivió Adán fueron 930 años y murió. Y Chet vivió 105 años y engendró a Enosh. Diga, Enosh. Y Chet vivió 807 años después de engendrar a Enosh y engendró hijos e hijas. Todos los días de Chet fueron 912 años. Murió Enosh, vivió 90 años y engendró a Cainán. Y Enosh vivió 815 años después de engendrar a Cainán y engendró hijos e hijas. Todos los días de Enosh fueron 905 años y murió. Y Cainán vivió 70 años y engendró a Mahalalel. Diga, Mahalalel. Ahí ya empieza entonces uno a conocer más esos nombres. Cainán vivió 840 años después de engendrar a Mahalalel y engendró hijos e hijas. Y todos los días de Cainán fueron 910 años y murió. Y dice, Mahalalel vivió 65 años y engendró a Yered. Diga, Yered. Familiarícese con estos dos nombres, Mahalalel y Yered. Dice, Mahalalel vivió 830 años después de engendrar a Yared y engendró hijos e hijas. Y todos los días de Mahalalel fueron 895 años y murió. Y Yered vivió 162 años y engendró a Enoc. Diga, Enoc. Ahí apareció. Mahalalel, Jared y Enoc. Abuelo, papá e hijo. Apareció Enoc ya en escenario. Y dice entonces que Yered vivió 800 años después de engendrar a Enoc y engendró hijos e hijas. Y todos los días de Yered, o sea el papá de Enoc, fueron 972 años y murió. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. ¿Sí recuerda ese nombre? Sí. Matusalén. ¿Qué se conoce de Matusalén? Es el papá de El más longevo, ¿cierto? Sí. Ahora ya usted entiende cuando le han dicho, no, usted parece Matusalén. Ahora sí oféndase. Más viejo. Oiga, Enoc, ¿papá de quién? De Matusalén. Hanoc anduvo, verso 22. Mira, ahora sí vamos a saber quién fue Enoc. Porque acabamos de nombrar al abuelo, al papá, el hijo y al hijo del hijo. Y todo iba bien hasta ahí. Pero se detiene un momento el pasaje aquí en Génesis para decir en el verso 22. Enoc anduvo con Yahweh durante 300 años después de engendrar a Matusalén y engendró hijos e hijas. Muchos años. Todos los días de Enoc fueron 375 años. Y como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Yahweh, un día desapareció. Diga, desapareció. Un día desapareció porque Yahweh, ¿qué? Se lo llevó. Se lo llevó. ¿Especial o no es especial Enoc? Sí, muy especial. Ahí hay algo tremendo. Ajá. O sea, Enoc de alguna manera cobra una importancia tremenda para la historia de nuestras raíces. Así es. Y va a coger más fuerza ahorita cuando veamos algo. Enoc tuvo el privilegio de andar conforme a la voluntad de Yahweh a tal punto que Yahweh se lo llevó. No le permitió conocer ¿qué? Muerte. Se lo llevó. David fue sepultado. El hombre conforme a ¿qué? El corazón de Yahweh. Y así todos sus siervos y profetas, en su gran mayoría, 97%.
fueron enterrados y vivieron vidas, y hay libros gigantescos. De Enoch se conoce esto. Pero se conoce esto porque fue lo que nos enseñaron, porque fue lo que nos dijeron las culturas. Porque cuando llegó el momento en que las dos casas de Israel se separaron y quedó Judá allá, en ese territorio conocido como Israel, y las otras 10 tribus se esparcieron por las naciones, escondieron toda la palabra, escondieron y cambiaron los nombres, cambiaron las fiestas y cambiaron el calendario. Diga el calendario. Calendario. Mi hermano, y dígame usted ya discierne en este momento a que no sabe a quién le fue revelado el calendario de Yahweh. Ay, no. Diga, ay no. Ay, no. Ay no le fue revelado. Resulta que así como Yahudá o Judas citó una palabra que dijo Enoc en algún momento, es porque escrito estaba. Resulta que así como conocemos los 66 libros escasamente de la Biblia que nos presentaron a nosotros, también existe un libro llamado el libro de Enoc. Y en ese libro están consignadas una cantidad de instrucciones impresionantes, de las cuales yo copié unas. Ese libro de Enoc está en internet, usted lo puede conseguir. Pero yo quise tomar unos para que dejemos claro un tema hoy, y es el tema del calendario de Yahweh, y para que en su mente y en su corazón pueda usted decir, por eso es que hoy es Shabbat, por eso es que todas estas cosas. En el libro de Enoc, en el capítulo 75, dice así: los jefes de las cabezas de 1000 que están encargados de toda la creación y de todas las estrellas tienen que hacer con los 4 días intercalados, siendo inseparables de su obra de acuerdo con el cómputo del año, tienen que prestar servicio durante 4 días que no son contabilizados. Tenga mucha atención en esto. Está hablando de 4 días que no son ¿qué? Contabilizados. Que coja tan rara eso. Dice en el capítulo 82 del libro de Enoc: hijo mío, Matusalén. ¿Quién le está hablando ahí? Enoc le está diciendo a su hijo: Matusalén, ahora te estoy contando y escribiendo. Diga escribiendo. Enoc escribió. Dígale que está a su lado: Enoc escribió. Enoc escribió. Te estoy contando y escribiendo todas estas cosas. Te he manifestado todo y te he dado todos los libros concernientes a ellas. Preserva, hijo mío, Matusalén, el libro de la mano de tu padre y entrégalo a las generaciones del mundo. Aleluya. ¿Dónde se quedó eso? Este libro es uno de los más antiguos. Muy antiguo. Más antiguo que la Biblia. Tremendo. Porque fue entregado mucho antes del diluvio. Mucho antes. Enoc viene a ser el bisabuelo de Noé. ¿Sabía eso? Sí. ¿Sí lo sabía? Sí. ¿Todos lo sabían? No. Bueno, tan digo que es aprender algo nuevo, ¿cierto? Enoc era el bisabuelo de Noé. Fue el bisabuelo de Noé. Y dice que se lo entregó y le dijo a Matusalén: Matusalén, asegúrese de que sea entregado, ¿por qué? Por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Hoy usted y yo deberíamos tener pleno conocimiento del libro de Enoc, porque ahí fueron consignadas muchas instrucciones. Me gustaría que citar 2 versos, que lo leyéramos, porque de eso se activa la emuná, se activa la fe acerca de lo que tú estás declarando. Y está en Hebreos 11. Es importante, a pesar de que el libro de Enoc no se encuentra en el canon, porque eso fue uno de las situaciones especiales que de herencia nos dejaron la religión católica, ellos quitar esos pasajes, pero se les colaron algunos versos en los cuales tenemos que tener mucha claridad
porque si no se convertiría en una doctrina, o sea, no agradable. Ajá. Pero aquí hay algo muy importante y es acerca de activar la emuná, Así la es. fe. Y nos lo cita en Hebreos, capítulo 11, Verso 5. ¿sí? Versos 5 y 6. Ajá. Entonces, me gustaría que lo leyéramos, ¿sí? Y ahí ya inmediatamente, como está declarado en la palabra, inmediatamente el Rúa toma esa palabra y la toma como propia. Porque es bueno exaltar y ir al pleno conocimiento del libro de Enoc, a pesar de que no se encuentra en el canon aquí en la Torá, pero sí tenemos que estudiarlo porque es que ahí es que están las revelaciones ya de los tiempos del fin. ¿Sí? Es complemento del libro de Yohanan de Revelaciones, Apocalipsis. Por la emuná, o sea la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Yahweh, y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Yahweh. ¿Ya? Aleluya. Aleluya. ¿El 6 también? Sí. Pero sin emuná es imposible agradar a Yahweh, porque es necesario que el que se acerca a Yahweh crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Aleluya. ¿Cuántos creen en Yahweh? Así es, ¿Cuántos creen que Él existe? así es, ¿Cuántos creen que Él da recompensa así es, al que lo busca? así es. Eso lo creyó sin saberlo, pero lo creyó de todo corazón, ¿no? ¿Y cuál fue su recompensa? Que no hubo muerte. Es una recompensa inigualable. ¿Sí o no? Así es. Y nuestra emuná, como dice el siervo, tiene que activarse. Porque aquí en Hebreos se está dejando plasmado que fue por emuná que acontecieron estas cosas. Entonces fíjense cómo cobra importancia para nosotros el libro de Enoc, porque es uno, contados con la mano, de los que no conoció muerte, y que lo pudo hacer por la emuná en Yahweh, porque creyó de todo su corazón, no le importó otra cosa más que servir y agradar a Yahweh. Y ahí es donde nos damos cuenta nosotros que nosotros vivimos al revés. Ahora vamos a llegar allá. Entrégalo por las generaciones del mundo. Puede usted poner cara seria y decir: ¿dónde está mi libro? Ponga cara seria y diga: ¿dónde está mi libro? ¿Dónde está mi libro? Si es que era para mí. Nosotros no somos generación. Claro que somos generación. Unas más antiguas que otras, pero somos generación. Y nos correspondía tener ese libro para nosotros también. Tremendo eso, mi hermano. Dice el verso 4 de Enoc 80 y se me olvidó. 82. Miren lo que dice: dichosos todos los justos, dichosos todos los que caminan por el camino de la justicia, que no pecan como los pecadores en el cálculo de los días. Estamos hablando aquí, o Enoc más bien nos está hablando aquí, nos dejó una instrucción de que prácticamente o literalmente es pecado errar. ¿En qué? En el calendario, En el cálculo de los días. No, eso el sábado es Shabbat. Enseñaron los judíos ortodoxos y lo heredó también las naciones y otras religiones. El sábado. Pues resulta, mi hermano, que es pecado errar en el cálculo de los días. Porque Yahweh dejó unos días establecidos, unas fiestas establecidas. Y los cálculos de Yahweh son perfectos. Diga: Yahweh es perfecto. Yahweh es perfecto. Y todas las fiestas que Yahweh dejó como ordenanza que celebremos son una práctica, son un ensayo de lo por venir, porque son fiestas proféticas. Y si usted y yo erramos en el cálculo de los días en donde van a acontecer las cosas, pues vamos a estar más perdidos. ¿Qué? Perdidos, confundidos.
¿Sí o no? Mire, mi hermano, tenemos que llevarnos eso en la cabeza. Es pecado, porque escrito está, hermano, póngase bravo con Yahweh si quiere. Pero es pecado errar en el cálculo de los días. Es pecado, diga, es pecado. Es pecado. Dígale que está a su lado, es pecado. Es pecado. Es pecado errar en el cálculo de los días. Por eso se toma un poco más de seriedad. No, el sábado, ay, el domingo, ay, no, que el Señor bendiga el sábado. Hombre, eso no existía. Sábado, lunes, martes, eso no existía. Eso no existía. Y Yahweh le dejó dicho allí a través de la instrucción. No tenemos la plena seguridad que recibió la instrucción directamente ¿de quién? De Yahweh. De Yahweh. Y dice, como los que pecan en el cálculo de los días, cuando el sol se recorre los cielos, entra y sale por cada puerta durante 30 días, diga 30 días, 30 días. junto con los jefes de millar que mencionamos ahora en el 72, de la especie de las estrellas, añadiendo los 4 días que son intercalados para separar las 4 partes del año, las cuales los guían y entran con ellas 4 días. O sea, las estaciones. ¿No entendió? Sí. Mire, cuando el sol recorre los cielos, entra y sale por cada puerta durante 30 días, diga un mes. Un mes. ¿Cuántos días tiene el mes? 30. Repito la pregunta, ¿cuántos días tiene el mes de Yahweh? 30. Diga, escrito está, Escrito está. tiene 30 días. Sin embargo, dice allí, junto con los jefes de millar de las especies de las estrellas, añadiendo, diga añadiendo, los 4 días que son intercalados para separar las 4 partes del año, diga las estaciones, para separar las 4 partes del año, las cuales los guían y entran con ellas 4 días. Entonces, ¿cuántos meses tiene un año? 12. Esos son los meses del año, 12. ¿Cuánto es 12 por 30? Diga 360. Y dice, y añadidos 4 días para separar las estaciones. ¿Cuántos días tiene el año de Yahweh? 364. Esto es vital, mi hermano, porque el calendario que se vive hoy en día dice 365 días. Los meses del calendario de hoy en día, unos tienen 30, otros tienen 31 y hay uno que tiene ¿qué? 28. 365 días. Y es otro tema para estudiar de los nombres de los meses que vemos nosotros hoy en día. Nombres en honor a faraones y a emperadores. Que de hecho abro un paréntesis porque me causó mucha gracia la historia del mes de agosto. Porque el mes de agosto, en honor al emperador Augusto, era un mes que tenía 30 días. Y fíjese de dónde salió agosto con 31 días. El emperador Augusto sintió celos del emperador Julius, porque el emperador Julius tenía un mes a su nombre con 31 días. Y dijo, háganme el favor y añádanme un día a mi mes, para empatar al emperador Julius. Tan, terminó la historia. Esa es la historia asombrosa de los 31 días del mes de agosto. Oiga, un juego entre hombres que juegan a ser dioses y que se creen dueños de todo. Y así sencillamente salió eso. Y todo eso es una alteración de las instrucciones que dejó Yahweh en su Torah. En el libro de Enoch se las entregó a Enoch. El año, 12 meses de 30 días, 360 días. Y le vas a añadir 4 para separar ¿qué? Las estaciones. Devuélvalo dos presentaciones. Cuando yo encontré esto, yo anoche estaba estudiando esto porque cuando yo voy y reviso el calendario y me doy cuenta de que entregamos Shabbat el miércoles en la noche, ¿verdad? Y el miércoles en la noche, jueves, todo eso fue Shabbat. La cuenta que yo tenía en mi mente hasta anoche era que se acabó Shabbat y claro, era el último Shabbat del mes, del tercer mes.
y empezaba cuarto mes. Entonces yo que estaba pensando, listo, sigue el día de preparación, como lo dice la palabra, para recibir Rosh Yodesh, o sea, cabeza del nuevo mes, según lo que Yahweh estableció. Cuando entonces me encuentro con la otra parte que dice, no, pero Rosh Yodesh es el sábado en la noche. Yo, ¿y cómo así el viernes? Y entonces jueves fue Shabbat, viernes no existe, sábado, todo el día del sábado es día de preparación, y recibimos Shabbat por la noche para que sea sábado, domingo, Shabbat. Y entonces viernes, ¿qué? No existe. ¿Qué pasa con ese día? Y entro yo en una crisis. Y yo, ¿pero qué pasó aquí? De verdad, yo empecé como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me tocó? Descargar el libro de Noé y empezar a leer. Y hasta el capítulo 72 lo encontré. Cuando decía, presentar servicio durante 4 días que, léalo conmigo, que no son contabilizados. Los 4 días. Ahora, usted y yo sabemos, porque nos permitió Yahweh entenderlo, que en marzo fue que empezó el año de Yahweh, el que le entregó según el calendario a Enoch, en marzo. Y la primera estación del año se llama primavera. Diga, primavera. Primavera significa primera. Entonces es la primera estación. Y cada estación dura 3 meses. Diga, 3 meses. Si son 4 estaciones de 3 meses, 4 por 3, 12 meses del año. Hasta ahí va cuadrando la cuenta, ¿verdad? Y entonces se acabaron los 3 meses de la estación de la primavera. Y ahora entra ¿cuál estación? El verano. Y entonces Yahweh nos habla en su palabra a través del libro de Enoch que hay 4 días que precisamente separan cada estación y que no son contabilizados. Claro. Por fin pude yo entender después de tanto tiempo que ese viernes era el segundo día añadido que Yahweh le dijo a Enoch que tenía que poner. El viernes es ese día añadido que no es contabilizado. Claro, miércoles en la noche y jueves todo el día, Shabbat. Último Shabbat del tercer mes de la estación de la primavera. ¿Están conmigo? Es un juego de palabras, pero estoy tratando de ser claro para que quede ahí en el corazón. 3 meses de la estación de la primavera que terminaron antier. Shabbat, miércoles, todo el jueves. El jueves en la noche se entrega Shabbat y viene el segundo día añadido del año para recibir el verano. Es el que determina, es un equinoccio que determina el cambio de estación. Cambio de primavera a verano. ¿No tienen calorcito? Sí. Entró la estación de verano y claro, pisamos ayer viernes el segundo día añadido de Yahweh para el calendario de su reino. Y ya efectivamente pasa ese día añadido que no es contabilizado y viene el día de preparación, todo normal, ¿sí? Que es viernes en la noche y sábado todo el día. Y hoy, al caer la tarde, recibimos Shabbat o primer día del 4.º mes. Primer mes de la estación de verano, pero el 4.º mes del año. ¿Están conmigo? Primavera pasó 3 meses. Y el primer mes de la estación de verano es el 4.º mes del año. Hoy es el primer día del 4.º mes del año de Yahweh. Y por eso se llama Rosh Yodesh. Diga, Rosh Yodesh. Literalmente Rosh significa cabeza o comienzo o principio. Y Yodesh literalmente significa mes. Rosh Yodesh, cabeza de mes. Hoy es el primer día del 4.º mes de Yahweh. Así es. Entonces ya nosotros teniendo claridad de que cada estación tiene un día ahí, que son 4 días, que separan primavera, verano, otoño e invierno, ya nosotros nos ubicamos en que a partir de hoy se cayó la tarde, empezó Rosh Yodesh, Shabbat, y mañana todo el día es Shabbat, hasta caer la tarde. Y cuando cae la tarde del domingo viene el lunes y es el día 1, y luego el día 2, día 3, día 4, para contar los 6 días. En los 6 días que trabajarás la tierra, harás toda la obra de tus manos. Y luego dice, viene nuevamente ¿qué? El Shabbat. Entonces fíjense que cuando ya nos ubicamos en el calendario podemos entender, claro, es que ya sé dónde estoy parado. Y si usted se identifica como casa de Israel, usted dice, ese es el calendario que yo debo observar.
nos toca someternos al calendario grecorromano, pues para cumplir con los compromisos laborales, de estudio, recibos, etcétera. Pero a nivel de casa de Israel, que aplica para salvación, para vida eterna o muerte eterna, usted y yo tenemos que tener sumo cuidado con este calendario que le fue entregado a Enoc, porque errar en el día del calendario de Yahweh para la celebración de sus fiestas, ¿qué es? Pecado. Diga, es pecado.